aunque en otros países no se llaman circunstancias de la infracción, se llaman circunstancias modificatorias de la pena, que en realidad modifican la pena. Las circunstancias de la infracción son otra cosa, son los elementos que concurren a veces dentro de una infracción. Por eso que en otro lado se llama circunstancias modificatorias de la pena. Aquí el legislador las ha puesto circunstancias de la infracción. ¿Sí? Cuando lean por ahí circunstancias modificadoras de la pena, son estas, atenuantes y agravantes, porque modifican la pena. Bien, vamos a ver cómo las modifican cuando hay atenuantes, cuando hay atenuante trascendental, cuando hay agravantes. Pero antes de eso quiero que anoten, por favor, las circunstancias modificatorias de la pena, modificativas de la pena en Ecuador, son de dos clases, pero a su vez esas dos clases se dividen en dos. Vamos a ver cómo. Ponemos, después del esquema que hicieron, o antes si tienen el borrador, no hay problema, colocan circunstancias modificatorias de la pena. Yo creo que el legislador ha puesto mal aquí de la infracción, porque en realidad es de la pena. Circunstancias modificatorias de la pena, y ponen para arriba una flechita, ponen atenuantes y para abajo ponen agravantes. Donde dice agravantes, hacen dos flechas, arriba y abajo. En la de arriba de agravantes ponen constitutivas de la infracción, y en la de abajo de atenuantes, estamos arriba, ¿no? Atenuantes, perdón, ahí hacen dos flechitas. En la de arriba ponen constitutivas de la infracción o de la pena, y abajo no constitutivas de la infracción. Luego, donde dice agravantes, igual, constitutivas de la infracción y abajo no constitutivas de la infracción. Bien, todas estas son modificatorias de la pena, porque la modifican de algún modo. Vamos a ver. Las atenuantes, señores y señoritas, no forman parte de la infracción. O sea, por ejemplo, vamos a ver cualquier delito, vamos a ver el delito por acá, vamos a ver la agresión o la trata de personas, artículo 91. La agresión, artículo 88, tiene ahí una pena, ahí no dice atenuantes ni agravantes, no dice nada. Por lo tanto, no forman parte del tipo penal. Son circunstancias externas al tipo penal, que en caso de verificarse, sirven para bajar la pena o para modularla en el nivel alto o para aumentarla fuera del nivel alto. Son circunstancias que le permiten al juez variar la pena que consta en el tipo, sin vulnerar el principio de legalidad. Porque recuerden el principio de legalidad, no se pueden poner penas más allá que las señaladas en los tipos. Por ejemplo, si el artículo 88 dice una pena de 26 a 32 años, pues no se puede poner más. A no ser que haya concurso, y ustedes ya saben que cuando hay concurso, se aumentan hasta un tope de 40, ¿verdad? Pero eso no violenta el principio de legalidad. Ahora, pero si el legislador, si solo no hay concurso y solamente hay esta 26 a 34 años, creo que leímos, 26 a 30, perdón, sí se puede poner más o bajarla a menos. ¿Cuándo se verifican circunstancias atenuantes o agravantes? Pero si no se verifican circunstancias atenuantes ni agravantes, esa pena que dice ahí de 26 a 30 años, el juez tendrá que escoger, si no hay atenuante agravante, tendrá que escoger qué rango le pone.
Le pondrá 26, le pondrá 27, le pondrá 28, le pondrá 29 o le pondrá 30. Si los tipos mismos no condicionan o si las agravantes o atenuantes de acá tampoco se verifican. Ahí solamente pondrá lo que es cualquiera de ese rango que está en el tipo. Si dice 26 a 30, el juez puede poner lo que él valore. Bien, pero si se verifica una atenuante o una agravante, conforme vamos a analizar, ahí sí tiene obligatoriamente que bajar la pena o subirla. Bien, para eso sirven las atenuantes, para modificar la pena, los rangos de la pena. Vamos a anotar, las atenuantes sirven para modificar los rangos de la pena en tres formas. Para disminuirla, para aumentarla del máximo arriba, o también para poner el máximo de la pena. Hay agravantes que dice debe imponer el máximo de la pena cuando son constitutivas de la infracción, es decir, cuando están reguladas dentro de las infracciones. Ahora bien, tenga la bondad de anotar también. Las atenuantes no constitutivas, las circunstancias, perdón, sean atenuantes o agravantes, pongamos las circunstancias no constitutivas de la infracción, son las que están reguladas, que ustedes acabaron de hacer el esquema. Son las que están reguladas en el artículo 45, 46, 47 y 48. No se olvide, esas son circunstancias no constitutivas de la infracción, porque no están dentro de la infracción regular. Ahora, las circunstancias constitutivas de la infracción, en cambio, son aquellas que están advertidas dentro de cada tipo penal. No en todos los tipos. En algunos vamos a encontrar una agravante o una atenuante propia, porque están reguladas ahí, solo para esos delitos. Fuera de esos casos, únicamente, cuando en un tipo no tenga determinada una agravante o una atenuante propia, habrá que ver si proceden las de acá, las no constitutivas. ¿Estamos? Quiero que quede claro. Las agravantes pueden ser, o las circunstancias en términos generales, porque las circunstancias comprenden agravantes y atenuantes, ¿verdad? Entonces, las circunstancias pueden ser constitutivas de la infracción porque están reguladas dentro de algunos tipos, o no constitutivas, y son las del 45, 46, 47 y 48, porque están fuera de los tipos. Eso quiero que quede claro. Advertido esto, entonces, ahora sí, nos vamos a ver cómo funcionan los mecanismos atenuantes y agravantes. Y la clase de hoy son mecanismos de la infracción, mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes y las circunstancias atenuantes. El objetivo lo tienen establecido en el plan de clase. Está colgado allí, así es que no lo voy a estar repitiendo siempre. Bien. Comenzamos, ya que ustedes han hecho el trabajo, saben en qué territorio vamos a conversar. Cualquier duda que tengan me la plantean para estos efectos. Tenemos aproximadamente 40 minutos para trabajar esta clase. Perdón, 60 minutos casi, no, 40 minutos, 50 minutos. Bien, el artículo 44 dice lo siguiente. Pongan atención porque son operaciones matemáticas que yo les plantearé ejercicios para que ustedes resuelvan de forma correcta, ¿sí? Mire, ¿por qué creen que digo que no son circunstancias de la infracción, sino de la pena? Porque aquí mismo lo dice el legislador, en el artículo 44. No sé si advirtieron, dice, los mecanismos de aplicación, o sea, ¿cómo se aplica, no? Para la imposición de, ¿qué dice ahí? De la pena. Entonces, es una circunstancia que modifica la pena. Dice, para la imposición de la pena se considerarán las atenuantes y las agravantes previstas en este código. Dice, no constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos que integran la respectiva figura delictiva. Cuando, vamos a ver más adelante, cuando un tipo diga, por ejemplo, en el robo simple hay un robo agravado, ese robo agravado no es atenuante ni agravante, porque eso es un tipo, que tiene otro rango de pena. Ya les enseñaré, cuando vengamos con un ejemplo, a detectar esas situaciones, ¿ya? Bien.
Ahora sí, vamos con los mecanismos y vamos a hacer un ejercicio, vamos anotando en el diario para hacer efectos de hacer el primer ejercicio práctico que tiene que estar reflejado en el diario de campo. Ya les mandaré la tarea luego. Dice, el segundo inciso del artículo 44, si existe al menos dos circunstancias, ojo, dos circunstancias atenuantes de las del artículo 45, estamos hablando de no trascendental, estamos hablando de circunstancias atenuantes del artículo 45, dice, ¿no? Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena, se impondrán el mínimo previsto en el tipo penal. O sea, ustedes miran el 45, ¿cuántas tiene? 6. De ahí, supongamos que haya la 4 y la 5, que repare a la víctima y que se presente de forma voluntaria al proceso. Le vamos a aplicar una atenuante. ¿Y cómo va a aplicar la pena? O sea, y aquí una condena, aquí ya esto ha sido condenado, o sea, aquí ya va a haber una sentencia condenatoria y solo es para ponerle la pena nada más. Y para imponerle la pena, y si se han verificado estas, se ha probado, obviamente, se han justificado estas cuestiones durante el juicio, durante la prueba, el juez le va a poner, ¿sí?, el mínimo previsto en el tipo reducido, dice la norma, en 1/3. Ojo, siempre que no exista agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. O sea, siempre que no exista ninguna agravante de las señaladas en el artículo 47 y en el artículo 48. Si no hay, por ejemplo, si existen dos atenuantes, pero además hay una agravante, cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad, no habrá cómo rebajar la pena. Esto significa que no exista ninguna agravante de las que están en el artículo 47 y 48, porque dice, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. Son estas. 47 y 48, anoten también en el COIP, son agravantes no constitutivas. O modificatorias, porque estas modifican la pena, ¿no? Bien, si no hay es el caso, si se verifican dos atenuantes, cualquiera de las del 45, van a imponerle la pena rebajada en un tipo. Y aquí va el ejemplo. Quiero que digan, el doctor nos pone ejemplo y no nos da ejemplo. Siempre en las clases les pongo, ya creo que lo hemos metido preso 20 veces a Juan, hasta más. Vamos a seguir. Y Pedro. A Popeye, creo dice. A Pedro también, profe. A Pedro, ya lo han matado mucho, profe. Bueno. Vamos a viajar en el examen. Entonces, vamos a coger a Pedro el Escamoso ahora, con apellido. Eso también. Digamos que el Escamoso se mete a una casa a robar. Ojo con lo que voy a decir. Y ustedes ya saben que ya discutimos una figura, a ver cómo solucionan este ejercicio práctico. El Escamoso tiene un hijito, que su hijito no tiene plata para pagar las pensiones de la escuela. O por último, el Escamoso trabaja en un banco, el mismo ejemplo que les puse anteriormente. Trabaja en un banco, los ladrones le cogen y le dicen, oye, avísanos quién saca dinero hoy, porque lo están cuidando a tu hijo allá a la salida de la escuela y le puede pasar algo si no haces eso. Bien, el Escamoso les avisa que fulano de tal saca plata, roban. Esa acción del Escamoso, primero hay que analizar si esa conducta es exenta por a lo mejor fuerza física, estados de inconsciencia o caso fortuito, fuerza física probablemente. Entonces, ¿qué dicen ustedes? No es físico. Ok. Entonces, como no es fuerza física irresistible, nos trasladamos ¿a qué campo? A este. Entonces, si hay delito, él tiene que responder. Pero si él comunica voluntariamente después a la policía, dice, oiga, yo hice esto porque dijeron que me van a matar a mi hijo a la salida, y él comunica después que ya ha hecho el delito, pues se verifica el número
El número 5 se presenta voluntariamente y dice, Claro, yo cometí ese delito. amenaza. Sí, pero además le falta otra. ¿Cuál sería la otra atenuante que está haciendo allí? Bajo amenaza. La segunda. La segunda atenuante está La actuando bajo la primera, amenaza. bajo influencia. Así es. La primera. La es la puede primera. ser la primera. Influencia de circunstancias económicas. No, es porque no. actúa por temor. No, la segunda. La segunda. Yo le cambié el ejemplo. Yo le dije que trabajaba en el banco. Ya. Ahí no, es la segunda. Escuché también que tenía Sí, problemas. es la segunda. Sí, yo cambié el ejemplo por eso. Entonces, mire, ahí se verifican 2. Y en este caso, si ese robo es sancionado con pena de 3 a 5 años, ahí va la pregunta del millón. Facilita, ahí tiene la materia. Pongamos que el robo es sancionado con 3 a 5 años con esa pena. Él verifique estas 2 atenuantes. ¿Cuál es la pena que le corresponde a Pedro, al escamoso? Aquí como tiene de Lo todo, mínimo. es reducir en un tercio. ¿Cuándo? Ya, ¿cuánto le toca? 2 años. 2 años. ¿Qué dicen? ¿Estará bien 2 Lo mínimo es 3, sería un año. o 1 año? Un año sería. Un año, doctor. No, Un se año le sacándole reduce un tercio de la pena mínima que le corresponde a él porque actuó mediante amenaza y por eso. Serían 2 años, está bien. No, yo digo 1, porque es a un tercio, no en un tercio. Sí. Se le baja un tercio, Ajá, ¿no? Que porque se le explicó queda. en un y aún el profesor no sé. Entonces, ¿con cuánto nos quedamos? Con 2 años, ¿verdad? Así es. Ah, no, un año, ¿no? 2 años, porque la ley dice reducida, se le pondrá el mínimo de la pena, dice reducida en un tercio. O sea, coge el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 3. Le reduces un tercio. La mínima reducida en un tercio, dice. O sea, Un año. no dice reducida a un tercio. O no se dice se pondrá un tercio de la mínima. Reducida en un tercio. Es decir, le reduces un tercio, que es 1, y le quedan 2 años. Le pones 2 años. Ojo. Este es el ejemplo, quiero que quede claro, ¿no? Sigamos. Si existe, ahora vamos con las agravantes, ¿no? Si existe al menos una, miren, con una, no exigen 2, exigen solo una. Si existe al menos una agravante no constitutiva de las del 47 y las del 48, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal aumentada en un tercio. El mismo ejemplo del escamoso. Quitemos al niño de la escena. Quitemos al niño de la escena. O pongamos al niño en la escena. Volvamos a dejar al niño en la escena para pensar. Al hijo. Y Pedro el escamoso solamente el abogado de Pedro el Escamoso no se presenta a la policía, nada. El abogado de Pedro el Escamoso, no te preocupes, que ya te voy a hacer bajar la pena. O por último, le asesora mal y le dice, no, tú no tienes por qué ir preso porque tú actuaste, tu conducta no es típica, no es antijurídica porque tu conducta está excluida por fuerza física irresistible. Fatal defensa. El fiscal se lo va a comer vivito. Bueno, comer literalmente hablando, ¿no? O parabólicamente. Perdóname que me está sonando recién el despertador. Bien, entonces les decía, no te preocupes, que no hay delito, se frota las manos, te voy a cobrar, dame un anticipo de $4,000 o de $2,000, yo te saco, o yo te cobro 500, dame un anticipo en abogado, seguro, no pasa nada, fiscal, libérelo a mi cliente, pídele al juez una audiencia para que lo libere, porque la conducta está excluida, porque voy a probar que hay fuerza física irresistible. Aquí están las amenazas, se ve que en la llamada le mandan mensajes, le dice, oye, tu hijo le puede pasar algo a la salida, haz esto, y la conducta está excluida. No hay delito, señor juez. Consígueme la otra mitad para que me deje lo que te saque de la audiencia. Viene el fiscal y le dice, a ver, señor abogado, no confunda las papayas con dar papaya. Son 2 cosas diferentes. Para ridiculizarlo un poco si quiere, ¿no?
Usted no puede confundir las papayas con dar papaya. Usted no puede confundir el Cantón Milagro, el Cantón Piñas con las piñas. Son dos cosas, una fruta, otro es una ciudad. Usted no puede decirme aquí que la conducta de Juan debe excluirse porque ha operado fuerza física irresistible. Porque a Juan no lo tuvieran a su hijo con una pistola apuntando en ese momento. A Juan le dijeron que a la salida, si no hacía eso, a la salida le iban a pasar algo. Y eso le dijeron la noche anterior que vaya a trabajar al banco. Así, sí, porque en el banco no tienen teléfono. La noche anterior o hora antes de entrar a trabajar. Él tranquilamente pudo avisar a la policía de esta situación. Cogerse la protección de víctimas y darle seguridad y todo. Pero no lo hizo. Por lo tanto, esa fuerza física no fue irresistible. Fue resistible. Y como es resistible, no excluye la conducta penal. Usted no puede quererse comer el Cantón Piñas en una ensalada. Sí que ubiquémonos. Así les digo yo. Cuando a veces inclusive van estudiantes resabiados, pero no con conocimientos, sino resabiados porque están equivocados. Entonces, usted no pretende aquí comerse al Cantón Piñas en una ensalada de fruta. O sea, imposible. Por lo tanto, aquí el proceso va a seguir. Y para ayudarle haciendo los deberes a usted, señor abogado, que veo que no ha estudiado derecho penal, y así de hecho yo les digo, cuidado cuando nos enfrentemos, hay que ir preparaditos. Y para ayudarle haciendo los deberes a usted, ya que usted veo que está en cualquier cosa menos, conoce el derecho penal, tal vez, si es que su cliente más adelante llega a ser condenado, penado, y si verifica ni un agravante, 2 atenuantes, esta situación de su hijo le va a servir, conforme al artículo 45.2, para rebajarle la pena en 1/3. Señor juez, no tengo nada más que decir. Rechazo la improcedente, carente de conocimiento jurídico, pretensión del abogado de la defensa. El cliente lo queda viendo, no te preocupes, ya me toca a mí. Bueno, es que ya ha hablado primero, de hecho el fiscal habla después, porque la defensa es el que pide. Ya me toca la réplica, no te preocupes. Aquí la ley dice claro, y el artículo, si yo fuera peleón, y no quiero quedarme con lo que me hizo quedar mal el abogado, el fiscal. Señor juez, un ratito, vamos a ver. El artículo, me pongo a buscar el COI en ese momento. Digo, el artículo 13, pido la réplica, el artículo 13 dice en el numeral 2 que los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, es respetando el sentido literal. Y el artículo que yo estoy alegando, conducta penalmente relevante, dice clarito. Dice, fuerza física irresistible. Aquí no dice que la fuerza física no es resistible, no, aquí dice fuerza física irresistible. Y por lo tanto, el que está equivocado es el fiscal. El juez dice, el fiscal, como yo soy el último autor, pido la réplica. Nuevamente le tengo que decir al abogado, nuevamente, ahora sí, ya no solamente se quiere comer un Cantón Piñas en una ensalada de fruta, sino que además se la quiere comer al Cantón Zaruma, que no tiene nada que ver con las piñas, como una ensalada de fruta. ¿Y por qué digo esto? Porque él mismo está diciendo, dice, los tipos penales y la pena. Y la conducta penalmente relevante no es un tipo penal ni una pena. Es una cuestión de análisis jurídico de la conducta previo a analizar la teoría del delito. Así es que con esto termino y de recado improcedente. Pido la réplica, no hay más réplica, señor, porque ya se ha terminado el debate. Se niega la petición del abogado de la defensa y se declara la validez de todo y se continúa con la tramitación del juicio. Punto, se acabó el problema. Miren, qué maravilloso que es el derecho, ¿no? Y de todo el derecho penal.
Entonces, dos atenuantes, cualquiera de ellas, tienen que concurrir y ni una agravante. Pero si en el caso de las agravantes, entonces, aquí ¿cómo hacemos? Le imponemos una pena reducida en un tercio. El mínimo reducido en un tercio. Miramos cuál es el mínimo de la pena y lo reducimos en un tercio. Le pedimos esa. Obviamente, habría que probar esa situación con las versiones del procesado y todo, ¿no? Porque esto es ya cuando se va a dictar sentencia. ¿Y qué pasa si es que Juan, volvamos al ejemplo del escamoso, comete ese delito por esas circunstancias y el abogado mal, porque le dijo, no, yo te vamos, pero el fiscal ya me dijo que me puede servir, entonces más adelante el escamoso lo despide a su abogado, váyase de aquí y devuélvame los 2.000 que le di. No, señor, lagarto que traga ya no vomita, perdóname, lo que pasa es que el fiscal se vendió con el juez. Eso es lo típico y lo barato que saben decir los mediocres. El abogado se vendió con el fiscal se vendió con el juez, es corrupto. Bueno, le cambian y lo contratan a otro abogado, medianamente inteligente o no inteligente, porque para el derecho no hay inteligencia, para el derecho hay capacidad. ¿Sí? Un abogado meticuloso, capaz, y le dice, bueno, voy a justificarte que actuaste en esa situación. No había causas de exclusión de la conducta, está bien, no había, ¿ok? Tampoco hay error disculpante, tampoco hay error de tipo, tampoco hay error de prohibición. ¿Será estado de necesidad? Y ahí se pregunta el otro abogado, medianamente, estado de necesidad. Vamos a ver, tú ya es disculpante. ¿Cometiste un delito? Porque tu estado de necesidad así lo justifica. Voy a hacer el análisis en las causas de exclusión de la antijuridicidad. Primero voy a ver, listo, ese abogado se equivocó, yo te voy a hacer causa de exclusión de la antijuridicidad. Vamos a ver, buscar la cláusula de exclusión de la antijuridicidad y dice estado de necesidad. Obviamente, la legítima defensa no puede ser, porque estás reaccionando contra otro bien jurídico distinto, ¿no? No contra si vas y le disparas al que te amenazó, para tu hijo, ahí es legítima defensa. Ahora, aquí estás reaccionando contra otro bien jurídico, por lo tanto, puede ser estado de necesidad. Y voy rápidamente a analizar los tres requisitos. ¿El derecho protegido está en real y peligro actual? ¿Está en todo el peligro? No es cierto, porque ahí se me cae el estado de necesidad. Muy bien, abogado. Ahora sí, me voy a la otra parte. Bien. Tienes que tu otro abogado no te ha pedido, tienes que declarar, porque ya no puedo presentarme voluntariamente, porque el otro abogado me ha hecho que yo no tengo nada que ver y todo lo demás. Entonces, como ya me he dejado haciendo, disculpen la palabra, un poco la cagada, que voy a ver cómo le hago verificar otra atenuante. Y aquí veo, me pongo a revisar, miro el caso, cómo va. Vamos a repararle, vamos a repararle al banco. Le han robado, no al banco, a la víctima. Le han robado $3,000. Pues vamos a un acuerdo de pago. Dile que le vas a pagar poco a poco. Hablo con el abogado, mira, te va a reparar, te va a dar ahora $2,000. Los 1,000 te va a quedar debiendo. Ya, ok, está bien. Y eso me acepta, pongo el acuerdo y ya le tengo 2. Entonces, el buen abogado no solamente deja libre a las personas, el buen abogado cuando ya ve que no hay nada que hacer en la teoría del delito, ¿no es cierto? Pues le voy por las atenuantes. Y le digo, mire, esto va a pasar. ¿Ok? Entonces, le hago verificar la otra y listo. Le pongo los 2 años, le hago poner los 2 años, ¿verdad? Pero si es un abogado suspicaz y si el delito presenta características específicas, digamos delincuencia organizada, son varias personas que se unen para cometer delitos, ¿no? Bien, y uno de ellos es mi cliente. Y esa delincuencia organizada se ha cometido, digamos, con violencia, la agravante número 12, con violencia, están organizado así,
delincuencia organizada, han cometido delincuencia organizada de forma violenta. Hay un agravante. Pero mi cliente le dice a su abogado que él quiere cooperar al fiscal. El fiscal le dice, amigo, oiga, el abogado le dice, fiscal, mi cliente quiere dar los nombres de las personas, de los jefes, de los demás de arriba, en serio, sí. Le dan los nombres y con eso capturan a las otras personas. Pero además hay un agravante. Y la pregunta del millón. ¿Se le rebaja la pena, sí o no, a mi cliente? ¿Y qué sí? Ya, claro. Sí, y no procede ni la atenuante común ni la atenuante trascendental. Trascendental. Si no hubiera eso y si mi cliente colabora de esta forma, le hago que le apliquen la trascendental. Y aquí ya no le rebaja en un tercio. Aquí le rebaja, ¿sí? Dice, aquí ya se le impondrá solo un tercio, dice. Aquí sí ya no se le impone 3, B2, sino ¿cuánto? 1 año. Aquí dice un tercio, exactamente. Miren cómo el legislador pone las dos palabras y nosotros las interpretamos. Usted dirá, pero ese legislador condenado tan difícil que nos hace. De eso se trata. De eso se trata, de reflexionar el derecho. Entonces, vamos a verificar y con eso hacemos una buena defensa también. Ok. Como le vamos a poner 1 año, pues ya tienes 6 meses. Voy a ver si procede o no procede la rebaja de la pena ya como beneficio carcelario, a lo mejor ya en 7 meses, 8 saldrás. Como en el delito que estamos hablando de robo, pues de Pedro, o de delincuencia organizada, no se puede, pues, acoger los beneficios carcelarios, se tendrá que cumplir el tercio de la pena nada más. ¿Sí? Bien, entonces, estos son los mecanismos. Cuando hay atenuante común o atenuante trascendental, siempre que no haya, en la trascendental no necesitas verificar la del 45. En la trascendental, lo que dice el 46 nada más. Dice que la procesada suministre datos, informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación. Se le impondrá un tercio de la pena siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción. ¿Estamos? Y la otra, en cambio, rebaja en un tercio, o sea, se le pone 2 tercios de la pena, de la mínima, cuando se verifiquen 2 de las del artículo 45 y ninguna del 47 o 48. ¿Estamos? Esos son los mecanismos, ¿sí? Esa es la operación. Vamos a tomar el mínimo, vamos a verificar las atenuantes y vamos a rebajar la pena para hacer el ejercicio práctico más adelante. Bien. Sí. Yo no digo. Yo no digo. ¿Sí? Entonces yo no digo, eso dice la ley, aquí está. Por eso, te da por sobreentendido que si no te permite rebajar la pena, porque hay una atenuante, un agravante, se necesita, ahí le aumentarás la pena. Aumentar un poco. Basta que haya un agravante, así haya 50 atenuantes. Ahora,
Si eso es justo, yo personalmente creo que no. Yo creo que debe darse un sistema compensatorio también. ¿Saben por qué? ¿Qué tal si hay si hay 2 atenuantes o 3 atenuantes? Dice más de una, ¿no? Y solo una agravante, está bien que no le baje la pena, está bien, pero tampoco que la aumenten, pues. ¿No les parece? O sea, tratar de sopesar en ese aspecto. Así es. Así es. Yo como juez haría eso. Me voy al artículo 13.1 y aplico la interpretación holística, constitucional. Y si conozco la jurisprudencia y veo que ya un juez anteriormente ha aplicado en una sentencia esta situación, ¿qué creen? ¿Se puede aplicar la analogía, sí o no? Sí, porque en Bonaparte. Es Bonaparte. Así es, la analogía in Bonaparte sí está permitida. Muy bien, muy bien. Vamos encajando los conocimientos anteriores, muy bien. Eso está muy bien. Está bien, solo es cuestión de leer. Miren, tenemos el COVID, lo revisamos y nos acordamos, ¿no? Entonces, esto es el derecho, este es el derecho penal, este es el maravilloso mundo del derecho penal. Eso es ciencia. Estamos jugando con las normas, no jugando, estamos aplicando las normas en cualquier circunstancia, inclusive cuando ya se va a dictar una pena. Entonces, esa es, ¿no? Ahora, bien traída tu pregunta. Si a mí me dices que eso para mí es injusto, yo como juez haría ahí, no le aumentaría la pena. Probablemente le ponga la máxima del tipo, pero yo no le aumento la pena. Porque para mí hay 2 atenuantes, sí, o 3 inclusive, pero por una sola, no, porque aquí tampoco no me dice aquí solo me dice, en las agravantes me dice, si existe al menos una circunstancia agravante, si pondrá el máximo aumentar en 1/3. Aquí no me dice nada, pero jugando con ese pensamiento de justicia, pues me parece justo que si hay 2 o 3 atenuantes y un agravante, que no le agrave la pena. En ese tiempo se compensen las actuaciones con la otra. Y yo, para no agravarle, tampoco le puedo bajar. Si le pongo, escojo del rango que tiene el tipo. Probablemente le ponga la máxima. Bien. Eso en cuanto a las reflexiones. Luego vienen las atenuantes. Tenga la bondad de anotar, por favor. Las atenuantes del artículo 45 son ex ante y ex post delito. Por eso son circunstancias que modifican la pena. Se dan antes o se dan después. Ex ante delito y ex post delito. Vamos a analizar de las 6 cuáles son ex ante y cuáles son ex post. Facilito. Para avanzar rápido, ¿no? Para quedarnos después ya por el tiempo. Cometer actos de infracciones penales contra la propiedad sin violencia bajo la influencia de circunstancias económicas apremiantes será ex ante o ex post. Ex ante. ¿Cierto? Le pone ahí ex ante. Ante. 2. Actúa la persona infractora por temor, intenso o violencia, ex ante o ex post. Ex ante. Antes. Ante, ¿verdad? 2. Antes. 2, ante, porque son motivaciones. 3. Intentar en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción o prestar auxilio. Post. Después. Post delito. Reparar de forma voluntaria el daño a la víctima. Post. Presentarse de forma voluntaria después ante las autoridades. Post. Post. Colaborar radicalmente con las autoridades en la investigación y infracción. Post. Estamos. 2 ex antes, 4 ex post. Sí están, así dice la doctrina. No lo digo yo, no lo dice el código, pero así lo dice la doctrina. Ex antes y ex post. Cuando usted vaya en la audiencia a motivar eso, y usted le diga, señor juez, aquí he operado dos atenuantes ex ante, la del numeral 1 y numeral 2. Es que el juez y el fiscal le va a decir, este señor conoce, este señor sabe el derecho. Sí. Le voy a poner un ejemplo con una persona que colabora aquí en mi oficina. Se fueron a pasar una audiencia de un procedimiento expedito, las contravenciones de tránsito, y fuimos a alegar un estado de necesidad.
Y el juez obviamente tuvo que hacerle el análisis al momento de resolver si procede o no procede el estado de necesidad disculpante o eximente. Y la otra parte no sabía de qué estaba hablando. Y después creo que se le acercó y le dijo, oye, mira, está bien, te felicito. Pero ¿qué implica eso? Que conoces pues la figura, aunque no esté escrito aquí, con ese nombre en el COIP, lo dice. Yo cuando voy planteo a las audiencias, yo planteo el periculum in mora y el fumus boni iuris. Se me quedan viendo los demás abogados y después creo que se van a leer y dicen, sí, está bien, oye, lo que lo hace abogado. Eso le demuestra conocimiento. Cuando usted le plantea, aquí he operado las dos atenuantes ex ante, listo, ya tiene que saber, sí, ¿verdad? Y el otro decir, ¿qué es eso de ex ante? Si solo conocen porque la doctrina y porque en la academia así me lo enseñaron. Sí, bien, ya hicimos esta declaración. Ahora, no voy a entrar a analizar cada una de ellas, porque ya ustedes con que sepan que son ex ante, ya saben que fue una motivación y que se escapa a la exclusión de la conducta y que se escapa también al estado de necesidad, ¿no es cierto? O al estado de necesidad disculpante que se analiza en sede de la culpabilidad. Ya saben que se escapan a esos límites, les queda analizar ex ante, entonces son ex ante. Actuaron motivados por necesidad económica en el numeral 1 y en el segundo por temor o violencia. Y aquí ustedes le van a poner una palabrita básica que se le olvidó al legislador. No se le olvidó. Para ponernos a estudiar. Tiene que ser por temor intenso o bajo violencia resistible, diría yo. Porque si es irresistible, ¿a dónde nos vamos? Causa de la exclusión de la conducta, ¿no es cierto? Sí, entonces ustedes ya saben que el numeral 2 se refiere a los casos de resistibilidad. Bien. Y en las demás, pues ya es cómo intentamos de forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción. Pues, obviamente, ya si atropellamos a alguien, chuta, me llevo a la víctima al hospital o llamo al 911, o por lo menos hago actos para que no le duela mucho, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero ya es después de la comisión del delito. Por eso dice que no formarán parte de los elementos constitutivos del tipo, porque esto es después, o antes o después. Esas son las circunstancias de la infracción. Luego, reparar de forma a la víctima, listo, para cogerse un atenuante. Presentarse de forma voluntaria ante las autoridades, también es un atenuante, pudiendo haberlo oído, ¿no? Ojo, pudiendo haber eludido la acción de la fuego de ocultamiento. No es pues que yo me quedo en mi casa sentado y la policía viene y no corro. No, yo voluntariamente, no, tú no te presentaste voluntariamente. A ti te agarraron sin poner resistencia, que eso es otra cosa. Presentarte es cuando vayas a la policía y te entregues. Eso es presentarse voluntariamente. No que van a mi casa, arrésteme. No, ahí no te has presentado voluntariamente. Ahí te han detenido y tu detención ha sido pacífica. Y colaborar eficazmente con las autoridades de la investigación, ¿no? Proporcionando información, aunque no sea relevante, pero sí dando pistas para descubrir el delito, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. A ver, Natalie. Yo, una duda, profe. En el primero era que se reducía en 1/3 de la pena, sí, cuando se verificaba. Igual en el trascendental si daba información y todo eso era en 2/3. Entonces, si digamos cumplo con una y cumplo con la otra, ¿cómo sería la pena? A ver, supongamos que te presentas voluntariamente y además das colaboración. Bien, en este caso se presenta, la duda que se presenta es la siguiente, no sé si esta es, si es que o le pones, obviamente, la que más le beneficia, que es la trascendental, o le sumas la trascendental más el otro tercio, y ya no le pondrás nada, pues ya tendrá que quedar libre, y una persona sentenciada no puede quedar libre. Entonces, no sumatoria no habrá. Entonces, sumatoria no habrá. La que le beneficia. Exactamente, la que más le beneficia. Porque si le vas a sumar a un tercio, va a quedar libre, pues. Y esa no es la figura de la trascendentalidad, ¿sí? Bien, eso. Bien, tenemos casi 10 minutos para terminar la clase. Esas son
en realidad las circunstancias. No sé si les quedó claro, el mecanismo está allí, la operación es simplemente tomar en un tercio o un tercio. Pero voy a enseñarles rápido a ubicar las atenuantes, por ahora atenuantes, no agravantes, vamos solo con las atenuantes como circunstancias constitutivas de la infracción. No están aquí, pero están en los tipos. Y ahí nuevamente nos vamos a enfrentar a la pregunta que nos hizo Natalie. Cuando se verifica una atenuante no constitutiva más una atenuante constitutiva, ¿cómo se rebaja la pena? ¿Se suma las dos? ¿O cómo lo hacemos? Vamos a ubicar en los delitos contra la naturaleza o medio ambiente. Creo que es el artículo 2. Vamos a ver. 227, si mal no recuerdo. No. O sea, los delitos contra el medio ambiente. 197. 245 no es. 245. Vamos a ver. Sí, eso sí. No, la 245 no. A ver. No. Es una atenuante. Estamos en las atenuantes. Es uno contra el medio ambiente mismo. Déjenme ver. Ay, es que se me fue esta. Ah, ya, 259. Dice, se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo, o sea, en todos esos delitos, son dentro de esos delitos. En este capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones será bajo la responsabilidad de la autoridad ambiental. En los delitos contra el ambiental hay una atenuante para esos delitos. ¿Qué atenuante? ¿Esta atenuante qué será? ¿Constitutiva o no constitutiva? Constitutiva. Constitutiva, ¿verdad? Bien. ¿Y será modificatoria o no modificatoria de la infracción? No modificatoria. Modificatoria, porque rebaja. Porque rebaja. Las no modificatorias no rebajan, solo dice se pondrá el mínimo o se pondrá el máximo de la pena. Esas son las no modificatorias. Las que solamente dicen se impondrá el máximo o se impondrá el mínimo de la pena. Pero las modificatorias son las que o bajan del mínimo o aumentan del máximo. ¿Sí? O sea, entonces ya mira, aquí hay una atenuante constitutiva para los delitos ambientales. ¿Qué pasa si es que una persona, además de verificar la del 259, verifica dos más, presenta voluntariamente a la justicia y colabora? ¿Qué pasaría? Le sumamos... Solamente aplicaría una. Un cuarto. La que le mejor, la que Claro. más le favorezca. Sí, la que sería, No, la que sería de un tercio. Un tercio sería porque un cuarto es más. ¿Un cuarto es menos que un tercio? ¿Cuál es mejor, Es un menos. tercio o un cuarto? Un tercio es mejor. Ajá, porque un cuarto es menos de un tercio. Un tercio es mejor. Acá en la otra se divide para 4. Entonces, ¿pero qué pasa si mi cliente tiene dos atenuantes y le favorece un tercio? Entonces, ¿cuál le pongo? ¿La de acá o la de allá? ¿O le sumo las dos? Que favorece. Pero doctor, aquí dice que las penas de este capítulo quedarán reducidas solo a un cuarto, entonces no hay cómo utilizar las otras. Reducirlas a un Podemos la de un tercio. Es importante, doctor, recuerde que dice la circunstancia agravante. Dice, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal aumentada a un tercio, pero eso no beneficiaría en este caso y lo que nosotros queremos es un beneficio, si no me equivoco. No, es que no estamos hablando de las agravantes, estamos hablando de las atenuantes. Pero estamos hablando de delitos ambientales. La atenuante, exactamente en el artículo 44, si existe al menos una circunstancia agravante no constituida o modificatoria de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal aumentada en un tercio. Está justamente en el mecanismo. Por eso, pero según esa lectura, ¿cuál le pones? ¿La del 59 o la del 45? O la del 44, perdón, el mecanismo del 44.
Creo que la del 44 no nos convendría. Al contrario, la del 44 les conviene porque rebajan un tercio, la de acá solo rebaja un cuarto. Exacto. Entonces sería Le conviene Ahora, si el compañero dice que no proceden las del 44, porque acá dice que en estos delitos, pues yo le digo que ahora sí aplico la interpretación literal del artículo 13.2 y dice las penas, así como las circunstancias, todo, se interpretará en un sentido literal. Y aquí dice se podrá, aquí no dice se deberá. Por lo tanto, no es que no proceden las otras atenuantes. Podrá, dice, podrá. Si dijera deberá, ahí solamente se aplican estas y no las otras. Por lo tanto, aquí dice podrá. Entonces puede elegir entre estas o entre las del 44. La del mecanismo del 44. Si veo que tengo yo dos atenuantes que le va a rebajar a un tercio y también la de acá, no me ponga en cuarto, póngame un tercio. Rebájeme aquí porque es reducción. No me reduzca un cuarto, redúzcame. Yo sé que he verificado lo de acá también, pero redúzcame las dos, redúzcame el tercio, no me reduzca un cuarto, porque 3 dividido para 4 es más que 3 o menos que 3 dividido para 3. A ver, vamos a hacer el ejercicio bien. ¿Rebajar un cuarto de la pena será más que rebajar un tercio o será menos que rebajar un tercio? Ese ejercicio quiero que hagamos. Es menos que rebajar un tercio. Es menos, claro. Es mucho más. No, 3 divide para 4. 3 dividido para 4, 0.75. Ya, entonces son 7 meses y medio. Sí, 7 meses. Dividido para 3. Entonces me conviene, ¿cuál conviene? Así es. 44. No. ¿Cómo va a favorecer la de un tercio? 4 dividido para 3 da un año. Yo prefiero que me dividan para 4 y no para 3. Porque si me dividen para 4, me dan 7 meses y medio. Y si me dividen para 3, me da un año. Pero es lo que se resta. Me da un año. Entonces, ¿qué quisiera que le resten? Que le resten 7, exactamente. Aquí viene la trampa. ¿Qué quisiera que le resten? ¿7.5 o el año? El año. Esa es la trampa, probablemente. Así que no nos confundamos. La trampa es, cuidado, a mí me favorece la de un cuarto porque aquí no dice que le ponga un cuarto. Aquí dice que le reste un cuarto. Y no si dice le que se reduzca. Un cuarto, le restamos 7 meses y medio. ¿Cuánto le tocaría? Más de un año. Así es. Entonces, como aquí dice podrá, aquí no dice deberá, el podrá le permite que escoja la más beneficiosa. Y nuevamente, como juez, tengo que decir, bueno, acá voy a escoger. Si me están pidiendo, doctor, pero dice hasta un cuarto. Dice claro, hasta. Por eso. Puede ser un tercio, hasta un cuarto. Por eso, pero reduces. Claro, se le resta. No se dice se le impone, dice se le resta. Exacto. Porque dice que si se interpondrá, quedarían 7 meses, no más un cuarto. Claro, entonces, claro. Dice, se reducirá hasta un cuarto de la pena. Divides para 4, 7.5 te reducen. Bueno, ¿sí? Le conviene un tercio entonces. Ahora, cuando exacto, no se verifica, ¿para qué puso el legislador esta? No para confundir, primero para que sea electivo, por eso dice podrá, cuando se presenten estos casos en la práctica. Pero, ¿qué pasa si no se verifica, ahora sí, ninguna de las atenuantes del 45? Y se verifica esta de aquí. Pues ahí sí, obviamente. El cuarto de ley. Ahora, ¿qué pasa? Les complico más. Con eso terminamos la clase. ¿Qué pasa si se verifica una agravante y se verifica también la del 259? Interpretación literal. Interpretación literal. ¿Dirá algo el 259? Que no se puede. No dice. No dice. Análisis jurídico. Que se podrá reducir. Ya, ahora, vamos a ver donde dice acá. No estoy hablándole de las del 45, estoy hablándole de las del 259. Ahora, vamos a ver si es que
no le puedo reducir porque hay un agravante. Veamos el agravante. Dice, en el tercer inciso del 44, si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción, se impondrá la pena. Ahora, como esta agravante que se verifica, una de las del 47, es no constitutiva, obviamente, se aumentaría probablemente la pena porque se ha verificado. Pues no constitutiva. Es no constitutiva. Entonces, se aumentaría la pena en 1/3. Pero luego se verifica. Claro, se verifica acá esta atenuante y nuevamente como juez, ¿qué tendrías que hacer ahí? Con el mismo criterio anterior. Se reduce el... No. Si no aumentas, no reduzcas, pues. Ya. ¿Qué harías? Te dejas ahí la pena nomás. Te pesas, claro. Te juegas en el rango de la pena y das una buena motivación. Ustedes van a hacer lo que tiene la balanza, lo que pone la pesa y la carne, y ustedes tienen que impartir justicia. Sí, pero tú como abogado, te vas a quedar de los brazos cruzados. Es que no puedo Exacto. no, si no, ahí sí se aplicaría Ante la sala y le dice, el juez no aplicó un criterio de equidad, de justicia. Aquí se verificó una agravante, pero también se verificó una agravante. Puede que el juez tenga razón. Yo no estoy diciendo que el juez no tenga razón. Puede que tenga razón. Pero si tú le entras al tribunal con un criterio, mire, se verificó la de acá, reparó. Y además, ojo, esta es una atenuante constitutiva de la infracción. Esta no es una atenuante no constitutiva. Esta es una constitutiva. El legislador quiso ponerla ahí para rebajarle 1/4. Y bajo el criterio de justicia, como no me la rebaja, tampoco me la aumente, pues. Y a lo mejor, un tribunal de alzada, sí, tiene razón. Vamos a ponerle la máxima ya del tipo nomás, no la vamos a aumentar en 1/4. Digo yo, para eso es el derecho. Eso es hermoso el derecho. Pues hay dos partes. Si no solamente hubieran los jueces que aplican esto, y ya, porque aquí dice así, ya está, y punto, ¿no? Eso es el derecho, ¿no? Bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Terminamos la circunstancia, digan circunstancias modificatorias de la pena, porque aquí lo dice el mismo COI más abajo, ¿verdad? Por lo tanto, no pienso que es de la infracción, porque la infracción no se modifica. En nada se modifica la infracción, se modifica la pena. Tanto en las no constitutivas, que acabamos de analizar, cuanto en las constitutivas. Hay atenuantes no constitutivas, 45 y 46. Y hay atenuantes, constitutivas, como la que vimos, por ejemplo, 259. Y también hay agravantes no constitutivas, 47 y 48, y también hay agravantes constitutivas. Y también hay agravantes modificatorias de la infracción, de la pena, y también hay agravantes no modificatorias de la pena. Las que modifican son las que aumentan al máximo. Las que no modifican, aquellas que dicen que se imponga el máximo de la pena prevista en el tipo. Muchas gracias. Es una clase muy interesante. Doctor. Lean, por favor, vuelvan a leer y verán que vamos avanzando bien. Los felicito. Que tengan Gracias, doctor. Gracias, doctor.